Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos mirando la figura de Saúl en esas dos etapas, o tres etapas, mejor dicho, que veíamos que había en su vida, que eran la etapa ascendente, luego estaba la etapa cuestionable y finalmente la etapa decadente. Vimos de esa etapa decadente el principio de la misma, que fue sobre todo en el capítulo 15, donde ahí es desechado por Dios. Saúl en ese sentido es un aviso muy solemne para todo aquel que, conociendo la palabra de Dios, lo que hace es quedarse de esa palabra con la parte que le gusta o la parte que le interesa y desechar la parte que no le gusta o no le interesa. Desgraciadamente el caso de Saúl no es único y hay mucha gente que hoy en día está haciendo eso. Están cogiendo de la palabra de Dios aquello con lo que están de acuerdo y luego están dejando a un lado, están negando aquello con lo que no están de acuerdo, porque no va conforme al espíritu de la época en la que estamos viviendo. Pero ya digo, el caso de Saúl debería ser un aviso pertinente para que no sigamos en esa línea, porque de lo contrario vamos a terminar como él terminó. Y ahora entramos en el capítulo 16 y es donde aparece, donde hace acto de presencia la figura de David. David es uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento. En una de las primeras lecciones que dimos de este curso me referí a los 3 8000, o sea, a las 3 cumbres o 3 cimas que hay en el Antiguo Testamento, que serían Abraham, Moisés y David. Y efectivamente, David, hay muchas referencias en las que su nombre aparece. Por ejemplo, la expresión ciudad de David. Ciudad de David, que se refiere a Jerusalén o a Sión, pues entonces se menciona bajo ese nombre en bastantes ocasiones. O también otra expresión es casa de David. Casa de David, no para referirse a una casa hecha de ladrillos, sino para referirse a la dinastía que comienza con él. Otra expresión también que aparece en bastantes ocasiones es simiente de David. Simiente de David es la línea real, la línea de reyes que vienen a través de él. David es el autor de buena parte del libro de los Salmos. En los Salmos hay 150 salmos. Bueno, pues de David, que estén registrados con su autoría, o sea, que ponga Salmo de David, hay 73. O sea, casi la mitad del libro de los Salmos es suyo. Luego tenemos las múltiples facetas que David tenía, como pastor de ovejas, como soldado, como rey, como poeta, como músico, como hombre de Dios, como pecador, también, lo mismo que otros grandes hombres de Dios en la Biblia, también vemos sus flaquezas y sus debilidades. Y luego otra cosa que vemos especialmente en los libros de Reyes y de Crónicas es que David se convierte en una referencia para todos los que van a venir después. O sea, hay una frase que aparece en ocasiones que dice: anduvo en los caminos de David su padre, o no anduvo en los caminos de David su padre. Y en ese sentido se refiere a los reyes
que anduvieron en obediencia a Dios o no anduvieron en obediencia. Y en ese sentido David es la contraparte de lo que fue Jeroboam en el reino del norte, que es una referencia pero maligna, porque se habla de muchos reyes de ese reino que se dice que anduvieron en los caminos de Jeroboam o en los pecados de Jeroboam, pero a David entonces se le pone como referencia buena, como referencia a imitar. David se podría definir de la misma manera que definíamos a Saúl como el rey fallido, a David se le podría definir como el hombre según el corazón de Dios. Podría ser una frase que de hecho no es mía, es una frase que aparece en la Biblia, aquí en este primer libro de Samuel, en el capítulo 13 y en el versículo 13-14 dice: mas ahora tu reino no será duradero, el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, un varón conforme a su corazón. Y de hecho eso es lo que Pablo luego en su primer viaje misionero, predicando en una de las sinagogas, se refiere entonces con esa frase precisamente a David, un varón conforme al corazón de Dios. La figura de David va a alcanzar límites que van mucho más allá de su propia vida en esta tierra. Por ejemplo, una de las grandes profecías que hay en Isaías, en el capítulo 11 y versículo 1, no lo menciona a él por nombre, pero es evidente que su nombre está detrás de esta profecía. En Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el padre de David, y aquí se está aludiendo a que de ese tronco, es decir, de esa familia, entonces va a surgir, como dice aquí, una vara y un vástago. Y evidentemente esto es una profecía que señala al descendiente de David, a la simiente de David, que es Jesús, al cual aquí se le está describiendo ungido con la plenitud del Espíritu Santo, y que va a ser rey, un rey universal sobre toda la tierra, gobernando en un reino de justicia y de paz. Y ese reinado no solamente va a alcanzar a sus súbditos o a los seres humanos, sino que va a alcanzar incluso a la propia naturaleza, a la propia creación. Como dice ahí: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Es decir, la agresividad y violencia que hay ahora mismo incluso en los animales irracionales, que viene de la caída, de la entrada del pecado en el mundo y todo el desorden que eso produce, va a quedar erradicado totalmente, de tal forma que la armonía y la paz que se rompió entonces van a quedar restauradas. Y luego pues tenemos el comienzo del Nuevo Testamento, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que Mateo comienza su evangelio haciendo referencia a eso, a que en Jesús entonces las promesas hechas a David sobre que alguien de su descendencia tendría un reinado eterno y universal se cumplen en Jesucristo. E incluso el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, tiene algunas referencias también a David. Si vamos un momento al capítulo 5 y versículo 5, dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro
y desatar sus 7 sellos. Cordero, Jesucristo, aquí se le denomina con este nombre, con este título de raíz de David. Y al finalizar este libro, en el capítulo 22 y versículo 16, es Jesús mismo el que habla y está diciendo estas palabras: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la raíz y el linaje, o sea, la simiente, el descendiente, donde se cumplen las promesas. Pero para que alguien no piense que es simplemente descendiente, como David tuvo otros descendientes, se está aquí hablando lo mismo que en Apocalipsis 5:5, yo soy la raíz, es decir, soy antecesor de David, soy antes que David, y también soy simiente o soy el descendiente de David. Hay lo mismo que veíamos en la vida de Saúl, que hay 3 grandes etapas. La vida de David se puede resumir así a grosso modo en 2 grandes etapas. La primera es la etapa en la que podíamos denominar candidato al reino, que va desde el capítulo 16 hasta el capítulo 31 del primer libro de Samuel y el primer capítulo también del segundo libro de Samuel. Es una larga etapa, entonces, en la que él ha sido elegido por Dios, ha sido ungido por Dios para tal menester, pero eso no se lleva a efecto inmediatamente, sino que van a pasar por lo menos 10 años, porque David fue rey sobre Judá e Israel a los 30 años de edad. Van a pasar 10 años o un poco más incluso en esa primera etapa como candidato, y luego está la segunda etapa que cubre todo el segundo libro de Samuel hasta su muerte, desde que tenía 30 años hasta que tenía 70 años, que es cuando muere. Pero también se puede dividir la etapa del reinado, a su vez, en 2 subetapas. Y esas serían las que cubren su reinado cuando es rey solamente en Judá, porque la tribu de Judá a la que él pertenece es la que le reconoce en el momento que muere el hijo de Saúl, que se llamaba Isboset, que es asesinado, y entonces los de Judá reconocen a David como rey, pero las otras tribus todavía no. Entonces durante 7 años él va a reinar en Hebrón, una ciudad de Judá, como rey de Judá. Pero luego va a reinar en todo Israel cuando Isboset sea asesinado y entonces las demás tribus también lo reconozcan. Eso sería una subdivisión de esa etapa de su reinado, pero quizás hay otra mejor, que podía ser la siguiente. El capítulo 11 del segundo libro de Samuel marca un antes y un después en su reinado. El capítulo 11 nos narra la caída de David en pecado por su adulterio con Betsabé y la orden de matar a su marido Urías para tapar su pecado. Y entonces, como digo, hay un antes y un después de ese pecado. La etapa anterior de su reinado es una etapa fructífera, una etapa floreciente, una etapa de conquistas, de victorias, por donde quiera que va avanzando, y de hecho los límites que alcanza el territorio de su reino con él, lo mismo que con Salomón, luego ya Israel no los va a tener nunca tan grandes como entonces. Pero cuando acontece la caída en pecado, a partir de ese momento se van a producir una serie de, podríamos llamarlos altibajos,
en la vida de David, de problemas, hijos, Absalón, por ejemplo, que se levanta contra él, luego también cuando ya era viejo, el otro hijo, Adonías, también se levanta contra él y quiere hacerse rey. Va a haber muchos problemas en la vida de David. Es como si Dios le estuviera disciplinando a causa de aquel pecado que cometió. El nombre David significa amado, amado, y en ese sentido cuadra perfectamente con el personaje, porque seguramente sus padres le pusieron amado porque lo amaban, efectivamente, además era el menor de los hermanos, pero David es más allá que amado por sus padres, es amado por Dios. Es amado por Dios de una manera especial, Dios lo va a elegir y a diferencia de Saúl, que es desechado, a pesar del pecado que David comete, Dios no lo va a desechar, lo va a disciplinar y lo va a disciplinar severamente. Pero esa misma disciplina que Dios ejerce sobre David es una demostración del amor de Dios. Es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, que la disciplina es una señal del amor paternal que tiene un padre hacia un hijo. Si un padre no disciplina a un hijo es mala señal e incluso puede ser señal de que el hijo es un bastardo, es decir, es un hijo que no es contraído en el matrimonio y por lo tanto que el padre le da lo mismo lo que pase con él, pero el padre que disciplina a su hijo es porque tiene un interés en su hijo y en ese sentido toda esta disciplina de Dios que veremos en su momento que Dios está ejerciendo sobre David es señal también del amor de Dios. Así que hay un contraste en ese sentido entre Saúl como rey y David como rey. Saúl es un rey que es elegido por el pueblo, deseado por el pueblo y que Dios consiente, que Dios permite, pero no porque sea la voluntad expresa, no porque sea la voluntad perfecta de Dios que sea así, sino simplemente porque es la obstinación del pueblo. Y al final ese rey va a ser un rey fallido y cuadra lo que dice el profeta Oseas. Si vamos un momentito al capítulo 13 del libro de Oseas, en el versículo 10, dice: ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Te di rey en mi furor, efectivamente, porque era contra la voluntad de Dios, y es algo que Samuel les advierte y luego les repite, que lo que están haciendo está fuera de la voluntad de Dios. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira, porque ante la desobediencia reiterada de Saúl, él va a ser desechado. Así que Saúl es el rey deseado por el pueblo, pero es el rey desechado por Dios. Sin embargo, David es el rey deseado por Dios y el rey preservado por Dios. En su gracia, por las promesas el pacto que ha hecho con él, lo va a sostener y lo va a llevar adelante. Vamos a mirar ahora esta pizarra donde tenemos el cuadro de la familia de David, porque en estos libros de Samuel hay los grandes personajes que son Samuel, Saúl y David, pero luego hay personajes alrededor de ellos, muchos, unos de segunda, otros de tercera categoría, etcétera, pero es bueno
que conozcamos entonces todo esto para que nos ayude a situarnos. Bueno, los antepasados, como hemos dicho, David pertenece a la tribu de Judá. Judá tuvo una relación sexual con su nuera Tamar, es decir, hay un incesto. Lo que pasa es que Judá no sabía que era su nuera, sino que su nuera se había disfrazado como prostituta. En fin, eso lo tenemos en el capítulo 38 de Génesis. Hay varios eslabones de descendencia hasta que llegamos a este hombre que se llama Salmón, que va a ser el marido de Rahab. Rahab la ramera, la de Jericó. Cuando los israelitas tomen la ciudad de Jericó y preserven la vida a Rahab y a su familia, pues este hombre va a tomar a Rahab como esposa. Y su hijo va a ser Booz, que cuando miramos el libro de Ruth, va a ser el hombre que va a rescatar a Ruth y también la propiedad de Noemí. Va a rescatar a Ruth en el sentido de tomarla como esposa. Fruto de ese matrimonio nace Obed y de ahí viene Isaí, que es el padre, va a ser el padre de David. Pero David, como hemos dicho, es el menor de 8 hermanos. Todos los nombres de los hermanos los tenemos registrados en la Biblia. Algunos aparecen en este primer libro de Samuel, en el capítulo 16, los 3 primeros nombres, pero los demás aparecen en las genealogías de Crónicas. Solamente hay un nombre de los 7 hermanos que David tenía que no conocemos. No aparece en la Biblia y por eso lo he puesto entre interrogación. David es el menor, es el octavo. Pero además de estos hermanos, David tuvo 2 hermanas, por lo menos, que se citan en la Biblia, que son Sarbia y Abigail. No hay que confundir a esta Abigail con la Abigail que luego David posteriormente va a tomar como esposa, que era la mujer de Nabal, aquel que ofendió a David, etc. Esta es hermana de David. Y Sarbia también es hermana de David. Y Sarbia es la madre, va a ser la madre de estos 3 personajes, que son Abisai, Joab y Asael. Nos van a aparecer estos 3 personajes muchas veces en estos libros de Samuel, porque salvo Asael, que muere prematuramente, es asesinado cuando todavía era joven, pero Joab y Abisai van a ocupar puestos de relevancia en el ejército de David. De hecho, van a ser generales de su ejército. O sea, Joab, Abisai y Asael son sobrinos de David. Son del contingente que cuando David huye de Saúl, se le junta una serie de gente que está afligida, que está endeudada, que está descontenta con lo que está ocurriendo con Saúl, y entonces se refugian en la cueva de Adulam. Allí es donde se juntan con David y es su primer, vamos a decir, ejército compuesto de 400 hombres, si no me equivoco, que va a ser la base del posterior ejército de David. Bueno, su familia se le unió a David allí en la cueva de Adulam y estos hombres, entonces, los hijos de Sarbia, estaban con él. Más de una vez van a serle de ayuda, pero alguna vez van a serle un problema. Son hombres duros e implacables, hasta el punto de que hay alguna ocasión en la que David dice, hijos de Sarbia, quejándose de tener que tener esa compañía, ¿no? Y efectivamente, a veces lo que sorprende es que David se mantuviera fiel delante de Dios, teniendo alrededor un tipo de hombres y de personajes que no eran precisamente de mucha inspiración ni de mucha edificación. Y luego tenemos a Abigail, que fue madre de Amasa.
es otro personaje que también va a aparecer cuando Absalón se rebele contra su padre. Va a nombrar a Amasa general de su ejército. Y luego, cuando Absalón sea muerto por orden de Joab en la batalla que ocurrió en aquel bosque, contrariamente a la orden que David había dado, respetar la vida de mi hijo Absalón, Joab no va a hacer caso de esa orden y él mismo va a matar a Absalón. Como consecuencia, David va a destituir a Joab de que esté al frente del ejército y va a nombrar a Amasa como jefe del ejército. Y en venganza por este rival que le ha surgido, Joab va a matar a Amasa a traición. Es decir, aquí vemos una serie de... Ya sabéis lo que pasa con el poder. El poder genera ambición y hay conspiraciones y hay traiciones y demás. Y esto es precisamente lo que rodea mucho de la vida de David. Bien, esto en cuanto a su familia más directa. Y luego tenemos aquí las mujeres que David tuvo. En su vida errante, en su vida en Hebrón, es decir, cuando era rey solamente de Judá, y luego en Jerusalén, sobre todo Israel. Muchas mujeres. Precisamente eso va a ser una de las causas de los quebraderos de cabeza, de los múltiples quebraderos de cabeza que va a tener David. Ya hemos mencionado en otras ocasiones cómo la poligamia, es decir, que un hombre tenga varias mujeres, es un rebajamiento, una humillación para la mujer y al mismo tiempo es todo un foco de conflictos en el seno de la familia. Ya pasó con Abraham, le va a pasar a Jacob y aquí con David ya es el colmo de las peleas y de las disputas y de las venganzas que todo esto va a ocasionar. En su vida errante, es decir, cuando está huyendo de Saúl, él va a tomar a esta mujer, Ahinoam, de la cual nace este hombre que se llama Amnón, y luego de Abigail, este otro Kileab, que no es conocido más que por el nombre. Las mujeres que tienen Hebrón son estas que vemos aquí: Maaca, Hagit, Abital, Egla y Mical. A propósito de Mical, en realidad Mical fue la primera mujer que tuvo David. Mical era la hija de Saúl. Y cuando Saúl quería quitarse de en medio a David, dijo: le ofrezco a mi hija mayor, que no era Mical, era Merab, como esposa, a cambio de que me traiga 100 prepucios de filisteos. Y eso pensaba Saúl: cuando vaya a la batalla para tomar ese trofeo, seguramente lo maten y se acabó. Pero resulta que David no le trajo 100, le trajo 200. Al final le dio a su hija, a la segunda hija, que se llamaba Mical. Lo que pasa es que cuando David tiene que escapar de Saúl, se va él solo. Mical le avisa de que su padre lo quiere matar y ahí es donde emprende David la huida y Mical se queda. Y entonces Saúl, en represalias contra David, da a Mical como esposa a otro hombre. Cuando David ascienda al trono en Hebrón, va a reclamar que le devuelvan a su esposa Mical. Ella va a ser entonces la primera esposa que tuvo. Luego tenemos a Maaca, Hagit, Abital y Egla. Maaca fue la madre de Absalón y de Tamar, y Hagit fue la madre de Adonías. Amnón forzó y violó sexualmente a Tamar. Y en venganza, su hermano Absalón mató a Amnón. Luego Absalón se rebelaría contra su padre para quitarle el trono y de hecho se lo llegó a quitar. Lo que pasa es que fue temporalmente nada más y finalmente él perdió la vida en la batalla con el ejército de su padre. Y Adonías
se levantó contra su padre cuando éste ya era viejo, y viendo que el trono le iba a corresponder a Salomón, entonces él quiso apoderarse del trono por la fuerza. Así que estos hijos le van a dar mucha amargura, muchos disgustos a David. Y luego tenemos las mujeres en Jerusalén. Toma muchas mujeres y toma muchos hijos, pero hay una que destaca, que es Betsabé. Betsabé, la mujer de Urías, a quien él mandó matar para tapar el adulterio que había cometido con ella. Bueno, de Betsabé entonces fue de donde nació Salomón. No fue el primer hijo que tuvo con ella, porque el primer hijo que tuvo con ella murió al poco de nacer, pero después nació Salomón, y este llegaría a ser entonces el heredero de su padre. La palabra, el nombre Salomón, significa pacífico. Así que aquí tenemos este cuadro que nos ayuda un poco a situarnos y ya de paso a ir conociendo algunos de los episodios que luego iremos viendo en estos libros. Así que así es como llegamos al capítulo 16 y vamos a leer los 3 primeros versículos. 16:1. Dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. El Señor respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Así que aquí tenemos, después del gran fracaso de Saúl en el capítulo 15, y después del panorama tétrico, oscuro, que se presenta con el último versículo del capítulo 15, el 35, nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Este es el panorama. Entonces, Samuel llorando, Dios pesándole el haber puesto a Saúl por rey. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué hacemos? Y ahí es donde Dios mismo va a tomar la iniciativa, y como decíamos la semana pasada, es como si Dios dijera: hay que pasar página. No podemos quedarnos atascados en esta situación que no se le ve salida. Hay salida. Y la salida, entonces, es Dios mismo quien la va a proporcionar, y esta es la orden que le da a Samuel. Aquí tenemos la última gran intervención de Samuel en vida. Aquí, con este llamamiento que Dios le hace para que unja a David. Luego va a tener hay una escena en la que cuando David escape de Saúl, lo primero que va a hacer va a ser ir a visitar a Samuel, a su casa en Ramá, que vivía, y va a estar con él, pero no se dice nada más. Es una escena muy, muy fugaz. Es lógico que David, escapando de Saúl, al primero que acuda es a Samuel. Él ha sido el que le ha ungido, él es la referencia, él es el hombre de Dios, y por lo tanto va a buscar de él pues guía, orientación, etc. Y luego veremos otra vez a Samuel, pero ya no en vida, en esta vida, sino después de muerto, cuando ocurra el episodio de la adivina de Endor, cuando Saúl va a consultar a la adivina para que le llame a Samuel que se le aparezca. Pero aquí tenemos a Dios tomando los mandos de la situación. Y entonces es con la orden: llena tu cuerno de aceite
y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Fíjate, me llama la atención el pronombre personal, primera persona, me. De sus hijos me he provisto de rey, porque podía haber dicho, de sus hijos he provisto para rey, y lo hubiéramos entendido perfectamente de que Dios provee un rey nuevo. Pero hay una diferencia, de sus hijos o sea, para mí, para mis propósitos, para mis planes, me he provisto de rey. No para los propósitos del pueblo, no para los planes del pueblo, como era Saúl. Saúl eran los deseos del pueblo, los planes del pueblo. Queremos ser como las demás naciones. Un fracaso. Pero aquí es Dios quien está diciendo, me he provisto de rey. Que es un rey mío, surge de mi elección, de mi iniciativa, y es para que haga mi voluntad y mis planes. De hecho, otra vez en el versículo 3 aparece el pronombre me. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Podría haber dicho, y ungirás al que yo te dijere. Pero para que sea explícito y claro de que aquí se trata de algo, de alguien que Dios está levantando para sí mismo, entonces es por lo que emplea ese pronombre personal me. Aquí, ante este mandato de Dios, surge la pregunta y la duda, el titubeo de Samuel. ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Y esto nos muestra hasta qué punto ya Saúl se ha convertido en un problema. Se ha convertido en un problema. Ya dijimos, el hombre que comenzó siendo un instrumento de Dios va a terminar convirtiéndose en un impedimento para Dios. Si Saúl lo supiera, me mataría. Porque Saúl no va a tolerar que un rival surja, alguien que le pueda hacer sombra o alguien que no sea de su propio hijo, por ejemplo, Jonatán o alguno otro de sus hijos. Y ahí es donde Dios le proporciona una salida, una manera de hacer las cosas para no levantar sospechas. Y es, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Y eso no va a levantar ninguna sospecha de decir, ¿a qué vienes aquí, Samuel? De todas maneras, cuando llega Samuel a Belén, los ancianos de la ciudad, dice, salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? De nuevo, otra vez, vemos aquí cómo el reinado de Saúl se está convirtiendo o se ha convertido ya en algo que infunde miedo a la gente. Además, la gente sabe que ha habido una ruptura de relaciones entre Samuel y Saúl, que las relaciones que antes había entre ambos, que eran estrechas, han terminado por causa de la desobediencia de Saúl. Por lo tanto, la presencia de Samuel, que antes sería bienvenido, tú has sido nuestro guía durante tantos años, ahora cuidado, porque ¿qué pensará Saúl o qué vienes a hacer aquí? Y es ahí donde entonces realizan el acto del sacrificio y donde Samuel va a pedirle a Isaí que llame a sus hijos porque de ellos es uno el que va a ser elegido como rey.
Y es cuando empiezan a presentarse desde el mayor, Eliab. Versículo 6, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante del Señor estás ungido. ¿Por qué? Era fuerte, era bien plantado, como Saúl lo era, ¿os acordáis, no? Saúl sobrepasaba, de hombros para arriba, sobrepasaba a todo el pueblo, por lo tanto, impresionaba, una figura así. Aquí Eliab lo mismo. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y así van pasando el resto de los hijos de Isaí. Los 7 hijos de Isaí han sido convocados. David no ha sido convocado, ni se le tiene en cuenta. David es un muchacho y lo han dejado guardando, cuidando las ovejas. Nadie va a pensar que un muchacho así vaya a ser el elegido. Pero Dios tiene otros planes, Dios tiene otra manera de pensar. Es de nuevo otra vez lo que vimos en los casos, por ejemplo, de Gedeón o de Jefté. Gedeón, alguien que se considera pequeño, de una familia pequeña; Jefté, hijo de una ramera, un rechazado por sus hermanos y por su propio pueblo, y sin embargo son a esas personas a las que Dios va a escoger. Y es lo que decíamos que hay en Primera de Corintios capítulo 1, 27, 28, donde dice que el apóstol Pablo, lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo despreciado, lo que no es, eso es precisamente lo que Dios ha escogido y ha levantado para deshacer a lo que es. Y este es el caso precisamente con David. No cuenta para los hombres, ni siquiera su propio padre lo tiene en cuenta y entonces ni lo convoca. Pero sin embargo, allí está. Es interesante también en este caso de cómo Samuel va a venir a la casa de Isaí y Dios está puenteando a Saúl, o sea, saltándose la cadena de mando. Dios ya no reconoce a Saúl. Nos acordamos que Dios puenteó también a Elí, ¿verdad? Al sacerdote Elí, cuando Samuel era jovencillo. Y llegó un momento en que Dios le habla directamente a Samuel en lugar de a Elí, porque Elí, como veíamos, es un sacerdote que está en connivencia, de alguna manera está siendo cómplice con el pecado de sus hijos. Y Dios no tiene ningún problema en saltar por encima a Elí, a quien debería, por edad y por rango, hablar, y va a hablar a Samuel. Y aquí va a ocurrir lo mismo. Dios ya puentea a Saúl. Saúl lo deja a un lado y va directamente a buscar como rey entonces a David. Y allí es donde lo llaman, lo traen, y efectivamente, versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Así que estamos aquí ante una unción no meramente simbólica, que es echar un poco de aceite en la cabeza y ya está, sino que la realidad, tras el símbolo de la unción, tras el símbolo del aceite, que es el Espíritu Santo, ha venido sobre David. Ya pasó también con Saúl y ya pasó lo mismo también con los jueces, cuando el Espíritu de Dios venía sobre uno y otro cada vez que tenían que actuar e intervenir. Bueno, pues aquí entonces tenemos con David lo mismo, que es ungido
con el Espíritu Santo. Y hay algo que llama la atención, el contraste con el versículo siguiente. Hemos visto en el 13, desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David, y vamos al versículo siguiente, al 14, dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Así que ha venido la unción sobre uno y se ha apartado la unción del otro, la unción de Dios. No puede ser más manifiesto a quién Dios está señalando, a quién Dios está escogiendo y a quién Dios ha desechado. Esta retirada de la unción de Saúl no es más que vamos a decir, la consecuencia mayor del desagrado que Dios ya había tomado hacia Saúl. En el capítulo 15, donde Samuel le dice, 15:26, Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y ese desechamiento se manifiesta aquí en el hecho de la retirada de la unción. Y no solamente la retirada de la unción, sino le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Así que no se puede mostrar de forma más patente el desagrado que Dios tiene hacia Saúl. De hecho, podemos decir que Dios se ha tornado en enemigo de Saúl. A lo mejor esto nos puede plantear algún problema de decir, ¿y cómo un espíritu malo viene de parte del Señor hacia alguien que ha desobedecido? No es el único caso. Hay un caso todavía más evidente en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y versículo 9, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, hay gente que se obstina, que se empecina en el error, aunque se le está presentando claramente la luz y la verdad, y no quieren recibir esa luz y esa verdad, y persistentemente la rechazan, que llega un momento, dice aquí, que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, porque ya han amado la mentira, ya han querido la mentira, y entonces Dios dice, si eso es lo que queréis, ahí lo tenéis. Entonces es lo mismo aquí en el caso que estamos viendo de Saúl. Esto que le va a ocurrir a Saúl, le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor, va a dar pie, va a ser la ocasión para que Saúl y David se conozcan, se encuentren. Va a ser la forma, porque los criados de Saúl le van a decir, tendríamos que buscar a alguien que sepa tocar música para que te calmes, y entonces alguien le dice, pues yo conozco a un hijo de Isaí que sabe tocar, etcétera, y entonces es cuando traen a David, y efectivamente él va a tocar para Saúl, y eso le va a apaciguar. La música mansa a las fieras, es el dicho, ¿no? Es el refrán, pero es verdad, la música, bueno,
No toda música. Hay alguna música que lo que te hace es ponerte medio loco, frenético, lo que sea, pero hay una clase de música que efectivamente tiene una influencia buena sobre nuestra mente y sobre nuestro espíritu. Y de hecho hasta el profeta Eliseo, en algún momento que estaba en la presencia del rey de Israel, a quien no podía soportar por causa de los caminos tan malignos que llevaba, que necesitó que alguien tocara para él y de esa manera su espíritu se aquietara y tuviera palabra de parte de Dios. Así que aquí tenemos a David como músico. Luego lo veremos en el primer libro de Crónicas, a David organizando el culto de sacerdotes y cantores y demás, y como artífice de instrumentos de música. Es lo que decíamos antes, que él fue músico. Pero lo cierto es que aquí lo tenemos a David en estos humildes comienzos. Al ungido lo tenemos allí, versículo 21 del capítulo 16, viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Es un comienzo muy pequeño, muy sencillo. Y aquí también vemos cómo esta relación que comienza con este cariño que Saúl tiene hacia David se va a deteriorar y se va a convertir en una relación tormentosa para Saúl hasta el punto de querer matarlo por todos los medios. Así es como llegamos entonces al capítulo 17. El capítulo 17 es famoso porque incluso gente que nunca ha tenido una Biblia en su mano ni la ha abierto sabe quién es Goliat y sabe lo de David y Goliat. Y efectivamente es que aquí está relatado entonces todo ese episodio. El capítulo 17 lo podríamos titular Apariencias y realidades. Apariencias porque aparecen personajes con mucha apariencia externa. Luego la realidad que hay por dentro es mínima o es nula. Y hay alguien que aparece que tiene poca apariencia externa, pero tiene mucha realidad interna. Hay 5 personajes que aparecen por nombre en este capítulo. Está el padre de David, Isaí, que es el que, vamos a decir, hace posible que David se presente en el campo de batalla cuando le envía. 17:17, dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Así que es un mandato bien simple, mandarlo allí para llevarles estos víveres y también saber noticias de ellos. Pero mediante este incidente menor, todo esto va a dar lugar al incidente mayor de este combate entre David y Goliat. Ya dijimos la semana pasada que a veces mediante incidentes menores ocurren incidentes mayores. Las asnas del padre de Saúl se habían perdido y Saúl salió a buscarlas con su criado, y en esa búsqueda es donde tiene el encuentro de Saúl con Samuel. Aquí tenemos el incidente menor, parece que esto no va a traer ninguna consecuencia, pero sí la va a tener. Dios usa incidentes menores para propósitos mayores. Isaí, un personaje. Otro personaje, evidentemente, es el filisteo,
es Goliat, del cual ahora hablaremos. El otro personaje, por nombre, es Eliab, el hermano mayor de David, que se presentó el primero ante Samuel, tal vez pensando él mismo, como soy el primogénito, a mí me corresponde la unción, me corresponde la elección, pero no fue así. El otro personaje es Saúl, el rey Saúl, y finalmente, evidentemente, el otro es David. Bien, dejando a Isaí a un lado, que ya hemos visto cuál fue su participación en este capítulo, nos fijamos en el resto de los personajes. El primero de todos ellos es el filisteo. El filisteo tiene mucha apariencia, más apariencia que la que tenía Saúl, más apariencia que la que tenía Eliab. Le sobrepasa en apariencia. Ahí se nos dice cuál era la estatura, versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Si un codo son 45 centímetros y un palmo son aproximadamente 10 centímetros, nos sale una altura descomunal, nos salen como 2,80 o algo así. Los jugadores de baloncesto, que son, bueno, ya que son récord, vamos a decir, puede uno tener 2,20 o algo así, y ya es uno entre 1.000.000. Pero aquí estamos ante alguien que supera incluso todo eso. En algunos casos ya hemos visto en los primeros libros de la Biblia, que había una raza de gigantes, los hijos de Anac, que fueron los que infundieron temor a los espías cuando fueron a la tierra prometida. Bueno, Goliat no es hijo de Anac, pero está entre los filisteos, y aquí hay alguien que no es el único de los gigantes, porque luego veremos que hay otros gigantes también entre los filisteos que van a ser muertos por los hombres de David. Están sus armas. Este hombre es una verdadera arma de guerra en sí mismo. Traía un casco de bronce en su cabeza, versículo 5, llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce, que son aproximadamente 60 kilos, la cota de malla, para cubrirse, moverse. Con un peso de 60 kilos hay que tener muchísima fuerza. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Es decir, el hierro de su lanza, las lanzas eran de madera, lo que es el palo, pero la punta era el hierro, entonces tiene de peso aproximadamente 7 u 8 kilos. El filisteo lleva la lanza, lleva la espada con la cual luego le va a matar David, y lleva una jabalina también entre sus hombros, y delante de él lleva un escudero, que es el que va portando el escudo. Así que estamos ante una verdadera máquina de guerra con este hombre. Pero no solamente su apariencia es impresionante, sino que sus palabras son también impresionantes. Son palabras desafiantes. Fíjate en el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Hay aquí otra vez un detalle gramatical que es importante. A veces hay que tener en cuenta la gramática. Las palabras están puestas en la Biblia no por casualidad, sino que están puestas por razones importantes. Y aquí está el pronombre personal yo. No soy yo el filisteo y vosotros
los siervos de Saúl. Versículo 9, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Así que con este pronombre personal, repetido hasta 3 veces, yo, el filisteo está declarando que él solo se sobra y se basta entonces para ganar a cualquiera que venga a enfrentarse contra él. Las palabras de Goliat son intimidatorias, asustan, son persistentes, no lo dice una vez. Versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días lanzando este discurso contra el ejército de Israel. Y en el versículo 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Así que estas palabras intimidatorias y desafiantes las está pronunciando una y otra vez. Y esas palabras están teniendo un efecto. Están teniendo un efecto devastador en la moral del ejército de Israel, porque están asustados. 17:11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No miedo solamente, gran miedo. Versículos 24 y 25, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Así que este hombre ha ganado ya de antemano la batalla sin mover un dedo. Simplemente con su apariencia y con sus palabras ya tiene asustados a todos los del ejército de Israel. Pero en esta fuerza de su apariencia y en esta fuerza de sus palabras está precisamente su debilidad. Porque ya hemos dicho en algunas ocasiones que hay una debilidad en la fuerza, cuando esa fuerza es una fuerza carnal, es una fuerza basada en la fuerza humana. Detrás de esa aparente fuerza se esconde una debilidad. Y detrás de la debilidad puede haber gran fuerza. Detrás de la debilidad del que se reconoce débil y echa mano de la fuerza de Dios, hay una fuerza verdadera y descomunal. Está Eliab, el hermano de David. Versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Fíjate las palabras tan duras que su hermano mayor le está dirigiendo. Estas no son las palabras de un extraño, que dices, bueno, me hacen daño, pero como son de un extraño, son de su hermano mayor. Ya sabéis lo que ocurre con los niños pequeños respecto a sus hermanos mayores. Son figuras importantes para ellos. Me gustaría ser como mi chache, me gustaría ser como él cuando sea grande, me gustaría. Hay algo especial, una influencia especial que los hermanos mayores tienen hacia los pequeños. Pero fíjate
las palabras que le está dirigiendo Eliab. Son palabras de calumnia y de resentimiento y de desprecio. ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Vete a tu oficio, a cuidar ovejas, que es lo tuyo. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, has venido para, cruzado de brazos, ver el espectáculo, cómo nos matamos aquí, cómo nos derrotan, y tú ahí viéndolo. Esa es la acusación totalmente injusta que le está lanzando su hermano mayor a David. Y es posible que detrás de toda esta calumnia y desprecio pueda haber un resentimiento procedente de la escena que vimos en el capítulo 16 y versículo 13. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. O sea, Samuel no se lleva a David aparte a una habitación y él solos, ahí lo unge y luego salen los dos y los otros no se han enterado de nada, sino que los hermanos están siendo testigos de lo que Saúl está haciendo con su hermano menor. Y es factible que Eliab aquí comience a sentir el resentimiento porque su hermano menor ha sido escogido en lugar de él, y de ahí vienen todas estas palabras de amargura que le está dirigiendo. Pero fíjate la reacción que David tiene. Es sorprendente. Viniendo de un muchacho, versículo 29, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. ¡Qué reacción! ¡Qué dominio propio! Porque podía haberse enzarzado con su hermano, en palabras todavía más gruesas, etcétera. Podía haber actuado de otra manera, pero vemos aquí el dominio propio que tiene de su lengua, un muchacho, la mansedumbre que está manifestando. Aquí hay algo que podemos ver en el capítulo 14 de Proverbios. Proverbios es un tesoro de sabiduría. Proverbios 14, 29, dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Y efectivamente David está demostrando aquí su grandeza de entendimiento al no liarse con su hermano en una pelea de palabras que puede terminar también de otra manera. El siguiente personaje que tenemos en este capítulo 17 es Saúl, el rey Saúl. Y cuando le traen a David, a Saúl, le han oído las palabras que David ha dicho que harán al hombre, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y entonces le traen a Saúl. Las palabras de Saúl están en el versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Son unas palabras de descalificación. No podrás. Y la verdad es que tienen lógica. Lo que Saúl está diciendo tiene lógica. Tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Por lo tanto, no tienes nada que hacer. Y aquí las palabras que David está escuchando, en este caso, no son de un cualquiera, son del rey, de Saúl. Es decir, son unas palabras de peso, que tienen influencia, que tendrían influencia
sobre cualquiera. Bueno, si el rey dice que no puedo, es que no puedo. Pero no. David va a argumentar por qué sí puede. 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un ladrón, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Es decir, esto no solamente es una batalla horizontal, esto va contra Dios. Ahí vertical, tiene una proyección vertical también. Añadió David: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Son unas palabras en las que vemos la valentía de David, la fe de David, y en la que contesta a Saúl, el argumento de Saúl: no podrás, sí podré. He podido con animales, con bestias salvajes, y ahora voy a poder también. Este no es una bestia salvaje, aunque en un sentido sí, es un ser humano, pero si pude con las bestias salvajes, que eran irracionales, este, que está contra Dios, que tiene a Dios en su contra, va a pasar lo mismo. Voy a tener la victoria sobre él. O sea, antes de que David vaya a enfrentarse con Goliat, David tiene que enfrentarse con palabras, una serie de palabras que a cualquier otro le habrían hecho mella. La palabra de desprecio de su hermano, la palabra de calumnia de su hermano, la palabra de descalificación de Saúl, y luego está la palabra del propio filisteo, versículo 43. Y dijo el filisteo: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Las palabras del filisteo igualmente, pero ninguna de ellas va a hacer mella en David. 3 apariencias sin realidad. Goliat, mucha apariencia, nula realidad. Eliab, mucha apariencia, hermano mayor, la realidad es que es un resentido. Saúl, mucha apariencia como rey, pero la realidad es que es un rey desechado. Y aquí es donde viene el que tiene poca apariencia o nula apariencia, pero está lleno de realidad. Y ya hemos visto la palabra que da en el versículo 26, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ya hemos visto la palabra, el razonamiento que emplea con Saúl, ha provocado al ejército del Dios viviente, y es la palabra que va a darle también al filisteo antes de lanzar la honda que le dará en la frente. 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. ¡Qué palabras! Aquí tenemos una batalla que se va a librar entre uno grande, o uno que cree que es grande, y en realidad es pequeño, y uno que es pequeño,
pero que en realidad es grande, muy grande. Esa es la verdadera batalla que aquí se va a librar más allá de lo que digan las apariencias. Previamente Saúl había querido ponerle a David su propia armadura. Versículo 38, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Bueno, si vas a pelear, por lo menos que tengas una ayuda. Es una ayuda artificial, es una ayuda humana. Ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y lo que David va a utilizar es lo que él sabe utilizar, la destreza que él tiene, los dones, las facultades que él tiene. Eso es lo que va a hacer. No va a imitar lo que otros harían, lo que el rey Saúl haría. No. Eso no va en consonancia con él, no imita a otros. No tenemos que imitar a otros, tenemos que ser genuinos en lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado cosas a ti particularmente, especialmente, que no le ha dado a otros. Eso es lo que tienes que utilizar en el servicio de Dios. No tienes que pretender, quiero ser como fulano, o hacer lo que hace mengano. No. Haz aquello que tú ves que está en tu mano, que Dios te ha dado, aquellos dones y capacidades que Dios te ha dado. Eso es como Dios te va a usar. En ese sentido, lo que David hace aquí es lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 10 y versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. La armadura de Saúl era un arma carnal. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de gigantes, derribando argumentos, palabrerías, discursos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. David estaba haciendo eso en aquel momento. Y al pronunciar las palabras que pronunció a Goliat, diciéndole lo que iba a pasar, él estaba manifestando tener un conocimiento de Dios íntimo y profundo. Del Señor es la batalla. La batalla no la decides tú, la batalla no la decide Saúl, la batalla no la decide ningún ejército humano. La batalla la decide el Señor. Él es el que tiene la última palabra. Y al hablar con esta contundencia y con esta seguridad, el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Es impresionante la certeza con la que David está hablando de algo que todavía no ha pasado y que en la mente de los demás nunca va a pasar. Pero ¿sabes lo que está haciendo aquí David? Se está anticipando a la definición de fe que tenemos en la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza, o sea, el fundamento de lo que se espera.
la convicción, la evidencia, la seguridad de lo que todavía no se ve, de lo que todavía no ha pasado, ya se tiene. Esa convicción y esa evidencia. Y por eso David puede hablar de esa manera, porque tiene esa clase de fe viva y verdadera, que antes de que pasen las cosas ya se sabe qué es lo que va a pasar. Voy terminando. El filisteo cayó por la piedra que se clavó en su frente, versículo 51, o mejor 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y esto va a ser el principio de la victoria del ejército de Israel sobre el ejército filisteo. 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, ciudad filistea. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saarim hasta Gat y Ecrón. Así que hay una victoria total de algo que parecía que iba a ser una derrota total por un muchachito que no tenía apariencia, pero que estaba lleno de realidad de Dios en su vida, y eso fue lo que dio la victoria. Y hay un detalle más que me llama la atención, es en el versículo 54. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Es decir, la cabeza y las armas son como el trofeo sobre el enemigo que el vencedor ha tenido. Si vamos un momentito, y ya con esto acabo, a la carta a los Colosenses, al capítulo 2. Y versículo 15, hablando de lo que Cristo hizo en la cruz en nuestro favor, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Se está refiriendo aquí a que Cristo despoja, desnuda a los principados y a las potestades malignas, demoníacas, los exhibe públicamente derrotados, triunfando sobre ellos en la cruz. Son su trofeo. Mis enemigos, los que se han opuesto a mi obra, aquí están derrotados por medio de mi victoria en la cruz. Cuando un general romano volvía de una victoria en una batalla, por supuesto su ejército lo venía acompañando en el cortejo triunfal cuando entraba en Roma. Detrás de aquel cortejo venían los prisioneros, como trofeo de guerra, humillados y derrotados. Esto es lo que David hace aquí, con la cabeza del filisteo y las armas. David, el hombre según el corazón de Dios. No es el único capítulo en el que vamos a ver que efectivamente este hombre está en sintonía con el corazón de Dios, sino que lo seguiremos viendo más adelante. Lo dejamos aquí. En la semana que viene, capítulo 18 y adelante. Que el Señor os bendiga.
su fidelidad.